Hola, soy Regina Fierreluz y soy estudiante de restauración de bienes muebles y... Hola, ¿cómo estás? Y bueno, ahorita vamos a ir hacia la iglesia de San Felipe para hacer registro de unas campanas. He vivido aquí pues prácticamente toda mi vida, con algunos como intervalos como por cuestiones de la escuela yo ya soy graduada de la carrera. Sigo involucrándome con los talleres, en específico con el de metales, porque estoy haciendo mi trabajo de titulación respecto a las campanas. Justo ahora pues vamos entonces a la iglesia de San Felipe para hacer un registro de obra. Hoy nos vamos a centrar nada más en las fichas y si acaso en fotografías. ¿Nos están esperando aquí o qué les llamamos? Pienso que la ECRO tiene un gran futuro para seguirse desarrollando. Pienso que tiene todo el talento gracias a las personas que trabajan aquí adentro. Es que no sé, ¿sí fuimos al templo de San Felipe Neri nosotros? Según yo, ¿no? Uno de los retos en el corto plazo que nos estamos planteando, por ejemplo, es la revisión curricular. Hola, somos youtubers. Ay, sí. Necesitamos incorporar, por ejemplo, mayores contenidos encaminados a la gestión, a la administración, al manejo de colecciones, a la conservación preventiva, de manera que nuestros restauradores egresados, además de ser capaces de atender físicamente el patrimonio cultural, también puedan convertirse en verdaderos gestores de la conservación del patrimonio. ¿No es este o sí? La verdad, Karen y yo hicimos un saludo especial de gemelas. Sí, no es cierto. Mucho gusto, yo soy Luis Antonio Hernández, yo soy el cronista de aquí del templo y encargado del archivo. Bueno, ya teníamos el gusto de conocerte. Sí. Aquí andamos, a sus órdenes, ¿no ha llegado? No, de hecho le estoy marcando a don Enrique para ver por dónde. Estamos ahorita en la iglesia de San Felipe Neri. Se empezó a construir en el año 1752. Estamos aquí para hacer el registro de las campanas que hay en la torre. Suele tener información la campana a su alrededor, el cual lo más probable es que nos diga su fecha de fundición. Pues vamos a averiguar si son contemporáneas a la construcción de la iglesia o fueron una aportación pues después de la construcción.
Pues fíjense que la construcción de este campanario, como les había mencionado, se culmina en 1799, que de hecho en la parte de arriba donde inicia el segundo cuerpo está la fecha en la que fue terminada y aparece el nombre del arquitecto o del alarife, Pedro José Ciprés, quien fue pues el que ejecutó esta tarea, esta magnífica tarea. No sé si se alcance a notar, pero ahí están las letras grabadas. Dice que esta torre... Hablar de las campanas es hablar de la historia del mismo mundo. Si bien, a la fecha resultan apenas un instrumento de la manifestación litúrgica y religiosa, basta remontarnos al llamado antiguo régimen para descubrir sus múltiples funciones en dicha época. En México, durante el virreinato de la Nueva España, organizaciones políticas, sociales y religiosas llamadas cofradías buscaban diversos fines en común, tanto religiosos como políticos, una prueba fehaciente de la penetración de la Iglesia en la vida cotidiana de las personas de aquel tiempo. En ese contexto, las campanas tenían una función vital en el devenir de las poblaciones de aquel tiempo, puesto que la tecnología no se encontraba desarrollada en tan altos grados y pocos podían jactarse de poseer siquiera relojes. La campana de la iglesia marcaba las horas y mantenía al tanto a sus pobladores del paso del tiempo. Era también un instrumento para anunciar noticias y acontecimientos en los que era necesario juntar a la población. En ese sentido, su potencia sonora dotó a las campanas de protagonismo en el ámbito del espacio auditivo de las poblaciones, regulando actividades, sucesos y, por supuesto, la cita con el encuentro religioso. Pero en el caso de nuestro país, por ejemplo, sirvió también para hacer el llamado a la lucha por la libertad de un pueblo oprimido. Fue la campana el primer himno a la revolución, el primer grito en aras de la libertad. De ahí su vital importancia. De ahí el peso histórico de su metálica voz. Los dos templos que tuvimos oportunidad de ir, que es el de San Felipe y de San Agustín, vamos a ver que aquí en ambos templos, bueno, van a ser campanas de mediados del siglo XIX y ya hay algunas del siglo XX. Lo interesante de ambos es que, bueno, encontramos también campanas de uno de los fundidores más reconocidos del siglo XIX, que es Tiburcio Rivera. 90. ¿Del labio? Sí, de afuera. No, de afuera. Pues dejó pues toda una tradición de fundición de campanas y que incluso los mismos campaneros reconocen pues que son siempre de mejor calidad las campanas que él elaboró. 1.40 y de ancho el máximo sería de acá a acá. A ver. Mira, las campanas han estado presentes pues desde la llegada de los europeos al continente y obviamente están pues íntimamente ligadas a la cuestión litúrgica y eclesiástica. Y remontándonos algunos siglos atrás, pues era un medio de comunicación muy importante que había para la sociedad. Con ellas no solo se anunciaba pues las distintas misas y oraciones que había que hacer, sino también acontecimientos relevantes. Hay distintos toques y campanas que la gente reconocía de cada uno de los templos. Entonces había, por ejemplo, cuando llegaba alguna notificación importante desde España, pues hay una pequeña campana en catedral que la conocen como la campana del correo, que precisamente la hacían tocar cuando llegaba alguna notificación, ya sea pues un nacimiento, alguna ceremonia importante, alguna muerte de alguno de los reyes o de algún personaje importante. Con las distintas situaciones que ha atravesado el país desde el siglo XIX hasta nuestros días, pues se ha reducido el uso de las campanas, pero aún así pues están presentes y uno puede escucharlas de manera cotidiana, por lo menos en los templos principales. Y eso forma parte de algo que se conoce como paisaje sonoro.
Bueno, yo durante la preparatoria, como en cuarto o quinto semestre, compré un libro, se llama Los Guardianes del Libro. En él hay como una historia entre verdad-mentira sobre un libro judío que se perdió en la vida real por muchos años durante diferentes guerras, sobre todo religiosas, y la protagonista era una restauradora. Y es una historia que a mí me pareció muy linda y sobre todo, pues cómo describían a este personaje, ¿no? Que era, pues no sé, me llamó mucho la atención, que era una mujer pues como muy inteligente, muy letrada. No tiene nombre, ¿verdad? Esta no. Pues es Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y tenía acceso a cosas que muchas personas no van a tener y a lo mejor ni siquiera sueñan en tener acceso a esas cosas, ¿no? Fue como un poco el interés hacia las cosas antiguas. Durante mi preparatoria, que fue también de formación. Para entender mejor la necesidad de los ejercicios de conservación, quizá valga la pena detenerse un poco y definir el concepto de patrimonio. No solo es una acepción de conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones muy adecuado al mundo y economía contemporánea. El patrimonio cultural es el compendio de monumentos arquitectónicos, sitios de valor arqueológico, arte, por supuesto, y en general, objetos que dan testimonio de una civilización determinada. Además de esto, el patrimonio cultural vivo supone las diversas manifestaciones de la cultura popular, costumbres, conocimientos, prácticas, vestimentas, músicas, gastronomía y muchas actividades humanas que, aun siendo intangibles, son objeto del análisis y estudio de numerosas disciplinas como la historia, la etnografía y la antropología en general. Estamos apenas ahorita en una etapa de inventario y de diagnóstico. O sea, primero queremos saber cuántas hay, de qué épocas son, de qué fundidores podemos encontrar y también evaluar el estado en el que se encuentran. A lo que nos enfrentamos es que hay un gran desconocimiento sobre la técnica de factura y cómo darle un mantenimiento adecuado a este patrimonio, ¿no? Porque aunque está ahí y tiene pues cierta resistencia y permanencia, pues también empezamos a detectar ya algunos problemas que se están dando de manera generalizada y que están poniendo en riesgo a muchas de estas. Anteriormente, las campanas se solían colocar tanto para sostenerlas como para sostener su badajo, se hacían amarres de cuero, pero estos obviamente pues, había que estarlos reponiendo de manera periódica. Como se perdió esta figura tal cual del campanero como existía anteriormente, pues ya no se hace tal cual y entonces estos cueros se empiezan a descomponer, o sea, bueno, dejan de tener sus propiedades y las han estado reemplazando en las últimas décadas con cables de acero o con cadenas. Esto pues bueno le ha acarreado varios problemas, dado que por ejemplo la anilla que sostiene el badajo, estas suelen ser de hierro. Entonces cuando le colocan acero, que es mucho más duro, pues el movimiento constante está haciendo que el hierro se vaya desgastando. Entonces al hacer eso se rompen y esa parte pues ya no se puede reponer. O sea, hay que hacer pues modificar completamente la campana para que se pueda recuperar un parte de su sonido. Además también algo que nos comentan los campaneros es que hacen muy difícil tocar una campana que tiene el badajo sostenido con cables de acero, porque no tiene como la movilidad que te permite el cuero, ¿no? Que lo puedes llevar de un lado para otro. Mecanismo manual. Mueve el croquisillo, hazlo así como rapidito. ¿Cuál es el norte? Para allá. Bueno, así. Con miras a poder seguir atendiendo
las necesidades sociales, tanto del patrimonio cultural como de las personas que lo custodian, la ECRO se ha comprometido con la creación de un esquema de ampliación de su oferta educativa. Necesitamos ampliar las estrategias para ofrecer también esquemas diferentes de capacitación en materia de conservación. Queremos empezar a ofertar cursos que puedan tomar los trabajadores y directores que se encuentran en los archivos municipales, por ejemplo, los trabajadores que se encuentran manejando el patrimonio cultural en los almacenes de los museos. Esto lo hacemos basándonos en una ficha que también nos proporcionaron y desarrollaron en la Escuela de Restauración de México. Lo que se hace es registrar pues, desde la ubicación del templo, dónde se encuentra el campanario, en qué parte del campanario están las campanas, y a partir de ahí pues, de entrada identificarlas si se trata de una esquila o de una campana. Recogemos sobre todo inscripciones, muchas de estas campanas tienen pues a quién está dedicada, quién la financió, en qué año y también algo muy importante, pues el fundidor y el año en que se elaboró. Y a partir de eso ya también hacemos un levantamiento pues, sobre el estado que tiene. Ah, bueno. Nos estamos moviendo ahorita todos hacia la iglesia de San Agustín, que es la que está a un costado del lado de Gollado. Vamos a hacer el mismo procedimiento de registro. En la iglesia de San Felipe tuvimos un muy buen apoyo del cronista y capellán de la iglesia. Y es muy importante recalcar esto, que durante el registro y para poder acercarnos bien a la obra, aparte de la materialidad, también es importante investigar el contexto y la parte histórica. Y en este caso, las personas que están más cercas al patrimonio cultural o a los objetos a los cuales nos estamos involucrando para intervenir, es que nos cuenten su experiencia, porque ellos tienen una historia más vívida y bueno, nosotros no podemos ser expertos en todos los temas, entonces nos apoyamos mucho de estas personas para poder conocer la parte histórica y es algo que apreciamos mucho porque hay datos que no podríamos saber. Lo que hemos estado haciendo de un tiempo para acá y en específico hoy es justo hacer el registro de obra de las campanas, teniendo en cuenta siempre todo lo que nos dicen los campaneros y los guardianes oficiales como de este patrimonio. Lo que se quiere hacer es un registro en el que se sepa precisamente el tipo de fundición, los fundidores. Hace rato nos decía el campanero que es más fácil pensar en invertir en una campana barata como en este tiempo, pero la verdad es que no va a resultar o no va a tener una vida tan prolongada como por ejemplo estas de una manufactura más tradicional. Pues esto también tiene cuero, pero muy nuevo. ¿Velo? Hablando tú aquí, pues sí conoces más, ¿no? De la historia de la campana, ¿no? Y del si quieres hacer una breve introducción de la historia de la campana. Muchas veces el trabajo de un restaurador puede llegar a ser excitante. A menudo el trabajo, los descubrimientos inesperados y la curiosidad hacen que los restauradores se conviertan en verdaderos detectives de la historia. Uno de los casos más famosos ocurrió en noviembre de 2019, durante las prácticas de campo del Seminario Taller de Restauración de Metales de la ECRO, en las que se realizaron visitas a los campanarios de las iglesias de San Felipe Neri y San Agustín, para tomar pequeñas muestras de las campanas y analizar en laboratorio sus características y composición. Un hallazgo inesperado fue que en los análisis metalográficos se descubriera que una de las campanas de San Felipe tenía un porcentaje de níquel del 9%.
Como explica el químico metalúrgico Ángel Ernesto García Bajo, asesor científico del taller, este porcentaje es completamente insólito, tomando en cuenta que encontrar 1% de níquel ya es un porcentaje altísimo. La razón de esto es que las aleaciones de cobre y níquel no son nada comunes, ya que hay muy pocas cosas para las que se usan. Una ardua investigación reveló que tales cantidades de níquel se debían a que el día de la fundación de la campana, muchas monedas que entonces quedarían fuera de circulación fueron arrojadas, creando lo que podríamos considerar una campana hecha de monedas. Pues como su nombre lo dice, el campanero es aquel que resguarda este sitio, protege, cuida las campanas y es aquel que se encarga de tocarlas, cada que es el momento adecuado y cada que llega su momento. Para nosotros y los alumnos es muy importante que tengan estas experiencias, porque es un patrimonio que, como te decía muchas veces, aunque está presente ahí, todo el mundo hemos escuchado las campanas en nuestras vidas, pocas veces hemos volteado y sobre todo subido al campanario y tenerlas tan cerca. Obviamente esto también lo queremos aterrizar en sí a la sociedad, a la comunidad que está alrededor de estos templos y de las campanas, para que también ellos conozcan. Digo, es difícil tener acceso a estos espacios, entonces también lo que queremos hacer en colaboración con los templos es una serie de pláticas. Al hecho de que las escuelas salgan de las aulas y que empecemos a tener actividades fuera de ellas, que tengamos estos eventos y pues obviamente la escuela empieza también a ser mucho más reconocida, pues principalmente en Sudamérica y Centroamérica, que es donde nos siguen más, y en algunos lugares de España, que también ya nos empiezan a seguir en nuestra página, ¿no? Yo creo que el principal desafío, el principal reto es que el mercado laboral es altamente competitivo y rápidamente cambiante. Entonces, yo creo que lo principal es dar una formación que permita a los alumnos tener las habilidades necesarias para adaptarse a ese mercado laboral tan competitivo y tan cambiante, y cambiar un poco la visión de dejar de centrarnos tanto en la intervención de los objetos como restauración, sino dar también otro tipo de habilidades como pueden ser la gestión, el emprendedurismo, la capacidad de generar proyectos propios, buscar financiamiento, también cuestiones de conservación preventiva que se pueden insertar en otro tipo de empleos, por ejemplo en acervos, en museos y no solamente en talleres propiamente de restauración. Actualmente el tapatío común y corriente no está muy familiarizado con esto de las campanas, ¿no? Solamente pasan y pues las escuchan, pero no conocen en sí todo aquel lenguaje que nos están transmitiendo, por lo mismo de la gran variedad de toques que hay. Gracias a Dios todavía en muchas localidades en el mundo pueden comunicarse con las campanas por el lenguaje que éstas emiten. Al momento de que, no sé, se escucha que están tocando algo, ya automáticamente... Yo egresé de la carrera hace un año. La verdad es que es una carrera con la cual aprendí mucho de mí misma, que ahora sé que soy capaz de hacer cosas y me enseñó más, pues, del mundo y de Guadalajara. Y por ejemplo con las campanas, pues no sé, ¿quién se imaginaría que tienen nombres, que las bautizan, que tienen benefactores y que en realidad tienen una personalidad, ¿no? De aquí a un año yo espero ya poder montar mi empresa en forma. No me gustaría que fuera como un taller pequeñito, sino un poco más grande. Ya estoy como viendo eso con amigos diseñadores y ese tipo de cosas. Me gustaría seguir estudiando el resto de mi vida. Me gustaría entrar a maestrías, doctorados, y esos son mis planes a futuro.
Esperemos todo salga bien.